Bueno, muy buenos días. Hoy continuamos. Hoy vamos a hablar de los teoremas de, de Morgan. Lo primero que hay que notar es que los teoremas de Morgan se los formula alguien llamado, un matemático llamado de Morgan, que fue contemporáneo a George Boole, que fue la persona que formuló la lógica que estamos estudiando. Y él propone dos teoremas que son importantes en el álgebra booleana de Morgan. Pues propone los teoremas de Morgan, que tal vez ustedes los han escuchado, pero pues son importantes porque nos ayudan a simplificar muchas expresiones. Entonces, básicamente los teoremas lo que proponen es una equivalencia entre los not and y los not or. De alguna manera propone una equivalencia entre los not and y los not or. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces vamos a enunciar los teoremas. Entonces vamos a hablar del teorema 1 de Morgan, que dice que el complemento de un producto de variables es igual a la suma de los complementos de las variables. Es igual a la suma de los complementos de las variables. ¿A qué nos estamos refiriendo acá? Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que, lo dice acá, el complemento de un producto de variables, complemento de un producto. Entonces, dadas dos variables, por ejemplo, A y B, aquí calculamos el producto, le sacamos el complemento a ese producto. Eso, según esto, va a ser igual a la suma de los complementos individuales. Entonces sacamos los complementos individuales y los sumamos. Esto es lo que dice el primer teorema. ¿Listo? Y esto lo podríamos escribir de esta manera. Podríamos decir que el complemento de dos o más, podríamos decir aquí que el complemento de dos o más and variables o variables que se les ha hecho and, dos o más variables a las cuales se les ha hecho and, es equivalente al OR de los complementos de las variables individuales. Es equivalente al OR de los complementos de las variables individuales. Aquí simplemente estamos extendiéndolo a más de una variable, al OR de los complementos de las variables individuales. De las variables individuales. ¿Listo? Deme un segundo, por favor. Muy bien.
Entonces, lo que acabamos de escribir es simplemente la extensión de lo que hemos escrito arriba, y básicamente lo que está diciendo es que si yo le saco, si yo tengo varias variables, por ejemplo A, B y C, en producto le saco el complemento y eso va a ser igual a un OR de las variables individuales con complemento. Esto para tantas variables como yo quiera. ¿Listo? Entonces, este es el primer teorema. Ahorita lo probamos. La prueba de esto es relativamente sencilla. La podemos probar inclusive con la noción de tablas de datos. El teorema 2, pues es un teorema, si lo quieren complementario, es un teorema análogo, y lo que dice es que el complemento de la suma de variables, antes teníamos el complemento de un producto, ahora vamos a tener el complemento de la suma de variables, el complemento de la suma de variables, el complemento de la suma de variables es igual al, si es suma, el rol de la suma cambia por el rol del producto, es igual a el producto de los complementos de las variables, es igual al producto de los complementos de las sumas de las variables, complementos de las sumas de las variables, de las sumas de las variables. El complemento de la suma es igual al producto del complemento de las variables, perdón. Aquí del complemento, esto no, ignórenlo, de las variables. Perdón aquí por el errorcito, pero la lógica nos vamos a dar cuenta que es bien sencilla. Básicamente lo que estamos diciendo aquí es, un segundo aquí, voy a reutilizar esta hoja, pero parece que no se puede. Vamos a buscar otra hojita para reutilizar. Básicamente lo que estamos diciendo ahí es la misma afirmación, pero con, vamos a decir, estamos diciendo la misma afirmación, pero con la operación análoga. Entonces lo que tenemos acá en nuestro teorema es, estamos hablando del complemento de la suma de las variables. Entonces vamos a coger acá la suma de variables y le vamos a sacar el complemento, y el teorema de Morgan lo que dice es que esto va a ser el producto de los complementos. ¿Listo? Eso se puede escribir de otra forma, y es que el complemento de dos o más variables a las cuales se les está haciendo OR, el complemento de dos o más variables, las cuales están operadas con OR, las cuales se operan con OR, aquí como este OR, con OR es el producto de las variables individuales complementadas. Es el producto de las variables individuales complementadas. Individuales complementadas. Listo, entonces ahí simplemente lo que estamos diciendo es que si tenemos X, Y, Z, un montón de variables que están operadas por OR, esto sería igual a el producto de las variables complementadas. ¿Listo? Entonces, si lo ponemos en términos de nuestra representación de circuitos, tal vez la que algunos están acostumbrados, básicamente lo que tendríamos sería esto. Si nosotros hacemos el producto, recuerden que este es el producto
de dos variables, y este simbolito tal vez no lo habíamos introducido, de pronto si lo conocen. Este simbolito se refiere al AND, a la negación al complemento. Este es el complemento y este es el AND o el producto. Lo que yo tendría de acá sería básicamente X por Y todo negado, y lo que estoy diciendo es que esto es equivalente a tener la negación de los X y los Y de los operadores, y a esto le hacemos un OR acá, y esto nos daría esto de acá. Muy bien, esto de acá se llama un NAND. ¿Listo? Y este es un negative OR. Entonces, de alguna manera lo que estoy estableciendo acá es que un negative AND es equivalente a un negative OR. Y una cosa interesante respecto a esto sería que lo vamos a ver más adelante. Cualquier expresión booleana la podemos escribir en términos de estas unidades, y esto implicaría, esta equivalencia implicaría que también la puedo escribir en términos de estas unidades. Entonces, pues verifiquemos esto, es decir, si quieren probemos el teorema. Entonces vamos a hacerlo de una manera muy sencilla. Vamos a probar todas las posibles entradas, por ejemplo la 0, 0, 1, 1, todas las combinaciones de entradas acá sería la 0, 1, 0, 1. Aquí están todas las posibles combinaciones, ¿no? Para los que no están familiarizados con esto, pues para construir estas tablas lo que hacemos es que acá ponemos 2, 2, acá ponemos 1 y 1. Si tuviéramos otro pondríamos 4 ceros, 4 unos, y esto lo repetiríamos acá y esto lo repetiríamos acá, y tendríamos todas las posibles combinaciones. Listo, entonces hagámoslo despacio simplemente para verificarlo. Este es un pedacito de lo que queremos probar, lo que establece el primer teorema. Entonces, ¿qué sería X por Y? X por Y, sabemos que este producto es solo verdadero cuando los dos son verdaderos. Entonces, en este caso, alguno de los dos no es verdadero, este no es verdadero y este no es verdadero. Y a esta salida de acá la negamos, a este múltiplo lo negamos. Entonces tendríamos esto de acá. ¿Y eso de acá qué sería? Sería X por Y negado, pero yo sé que es X por Y, el complemento sería 1, 1, 1, 0. Nótese que con esto que acabamos de hacer, pues ya probamos el primer teorema de Morgan. Y vamos a ver lo otro, miremos, calculemos esto de acá, que sería X negado, pues sería la negación de esto, que sería 1, 1, 0 y 0, y que sería el Y complemento. El Y complemento sería la negación de esto, que sería 1, 0, 1, 0, y que sería la suma entre estos dos finalmente, X complemento más Y complemento. Pues sería, esto es un OR de estas dos cosas, y el OR es 1 siempre y cuando al menos uno de los dos sea 1. En este caso este es 1, este es 1, este es 1 y este sería 0. Entonces, por este lado ya con esto estaríamos probando la equivalencia que de la cual hablábamos acá, la equivalencia entre el NAND y el negative OR. ¿Listo? Y de paso ya estamos probando el primer teorema de Morgan. Para probar el segundo teorema, pues podemos hacer un matachito, o simplemente para estudiar lo que está pasando, cómo es la representación de esto. Lo que nos decía el segundo teorema de Morgan es que si nosotros cogemos X y Y le hacemos una OR y a eso lo negamos, como acá X y Y le hacemos una OR y a eso lo negamos, eso sería X y Y le hacemos una OR y a eso lo negamos, eso sería como coger X más y negarlo. Esto es equivalente a coger estas dos de acá, es lo que dice el teorema, negarlas y a la negación hacerle una AND. Entonces es básicamente lo que dice acá arriba, esto que dice acá, lo ponemos acá, ¿cierto? Entonces tendríamos X y Y como entrada, y aquí tendríamos
X negado por Y negado. ¿Listo? Entonces de nuevo aquí tenemos una equivalencia y lo que dice esta equivalencia básicamente es que el N-OR, que es esta nueva compuerta que tenemos acá, el N-OR es equivalente al negative AND. Al negative AND. ¿Listo? Y esto lo podemos verificar, tanto la equivalencia como el teorema lo podemos verificar utilizando de nuevo todas las posibles combinaciones X y Y de entradas. Entonces acá tendríamos las combinaciones de entradas 0001, 0101. ¿Qué tenemos que calcular? Tenemos que calcular en este caso el OR. Entonces nosotros sabemos que el OR de estas dos de acá sería 1 si al menos uno de los dos es 1. En este caso ninguno de los dos es 1, daría 0. Uno de los dos es 1, uno de los dos es 1, uno de los dos es 1. Si calculamos la negación de esto, pues tendríamos 1 negado, tendríamos 0, 0 y 0 acá, ¿cierto? Entonces digamos que esta compuerta completa nos daría como salida esto de acá. Por otro lado, queremos verificar que esto es igual a esto, pues calculémoslas explícitamente, que es X negado, ya lo teníamos acá de acá arriba, pero pues sería la negación de esto, que sería 1, 1, 0, 0, y que sería Y negado, pues Y negado sería la negación de esto, que sería, o el complemento de eso, que sería 1, 0, 1, 0. Muy bien, ya tenemos X y Y. ¿Qué pasa si hacemos el producto entre estos dos? X negado por Y negado, pues tendríamos que el producto solo es 1 siempre y cuando uno de los dos sea 1. Entonces, o los dos sean 1, perdón. Entonces aquí tendríamos los dos valen 1, pero 1 por 0 vale 0, 0 por 1 vale 0 y 0 por 0 vale 0. Entonces lo que tenemos acá son dos cosas. Por este lado tenemos la prueba del teorema de De Morgan y por este lado tenemos la equivalencia, ¿sí lo ven? Para entradas iguales estas compuertas valen lo mismo, estas relaciones algebraicas valen lo mismo. Y de entrada pues ya tendríamos la equivalencia lógica y tendríamos la prueba de nuestros dos teoremas de Morgan. ¿Listo? Entonces, como ya lo habíamos dicho, los teoremas de De Morgan aplican para más de dos expresiones. Escribámoslo acá. Los teoremas de De Morgan aplican para más de dos expresiones. Aplican para más de dos expresiones. Para más de dos expresiones. Vamos simplemente a revisar algunos ejemplos donde eso se tiene. Entonces apliquemos el teorema de De Morgan para la siguiente expresión: X, Y y Z todo negado. Entonces, y para esta otra expresión, X más Y más Z todo negado. Entonces lo que tendría al aplicar el teorema de Morgan acá sería X, Y Z todo negado. Eso debería ser equivalente aplicando el teorema de Morgan, que ya lo probamos. Esos dos son una expresión, ¿cierto? Entonces yo podría escribir esto como XY todo negado. Cuando hay producto y complemento acá, aparece una suma acá y yo tendría Z acá. Entonces lo que dice acá es que el producto, la negación del producto es la suma de los productos negados. Pero si yo vuelvo a usar la misma lógica, tendría acá que la negación del producto sería la suma de los productos negados. Y lo tendría, ¿cierto? Entonces aplica para más de dos variables, simplemente utilizando lo que ya habíamos hecho antes. Y también aplica para más de tres variables. La negación de la suma sería igual a, esto es una expresión como tal, entonces yo podría ponerlo así y multiplicarlo, porque la negación de la suma sería el producto de las negaciones individuales. Acá tendría el producto de las negaciones individuales, pero a su vez puedo aplicar de nuevo el teorema de Morgan acá
y tendría, perdón, aquí un producto, aquí otro producto de Z. ¿Listo? Entonces, esto es simplemente para verificar que los teoremas de De Morgan aplican para más de dos variables y pues no habría problema, ¿no? Y pues si queremos hacerlo con más de tres variables, por ejemplo, W más Y más Z más X, esto de acá pues sería naturalmente, vamos a escribirlo aquí abajo, W por Y por Z por X. Muy bien. Entonces, eso no tiene mayor dificultad. Pero lo interesante del teorema de De Morgan, de estos teoremas, es que nos ayudan a realizar estas simplificaciones que estábamos haciendo la última vez. Entonces, otro ejemplo del uso del teorema de De Morgan es el siguiente. Aplique los teoremas de De Morgan de Morgan. Acá los teoremas de De Morgan para simplificar la siguiente expresión. Entonces supongamos que tenemos esta expresión de acá, A más BC, todo esto está negado, todo esto lo vamos a negar también, lo vamos a sumar D más E por F, vamos a negar F, vamos a negar toda la suma, después vamos a negar todo este resultado de acá. ¿Listo? Entonces la idea es utilizar el teorema de De Morgan o los teoremas de De Morgan para poder abordar este problema. ¿Listo? Entonces lo primero que podemos hacer es empezar a identificar digamos que porciones de la expresión donde nosotros podamos aplicar el teorema de De Morgan. Entonces, por ejemplo, el primer pasito 1, yo puedo decir, aquí hay una negación de una suma. ¿La suma de qué? La suma de esto más esto. Entonces yo me puedo inventar, por ejemplo, dos variables X que sea igual a más BC negado, todo negado, y otra variable Y que sea igual a pues la otra parte que sería D por E más F negado, todo negado. ¿Listo? Entonces de aquí yo tendría que esta expresión grande, si utilizo estas asignaciones, estas nuevas variables intermedias, sería X más Y. Pero yo sé que por los teoremas de De Morgan esto sería X negado por Y negado. ¿Listo? Entonces eso quiere decir que toda esta de acá sería equivalente a esto de acá. Pero X, ¿qué es? Esto de acá. Entonces, ¿qué es X negado? Pues sería la negación de esto, que sería A más BC negado. Nótese que este de acá se va porque yo lo estoy negando acá. Por otro lado, yo tendría que tener que Y negado, que lo necesito calcular acá, sería igual a todo esto que tiene esta negación arriba negado. Pero la negación de esta negación sería lo de acá adentro. El complemento de eso sería lo de ahí adentro. Entonces yo tendría esto acá. Entonces esta expresión completa por ahora nos quedaría de esta manera. A más BC negado, todo esto es la primera, que es esto de acá, el producto por D por E más F negado. ¿Listo? Cierro y cierro. ¿Listo? Entonces digamos que por ahora tendría esto de acá. Bueno, aquí tenemos algo raro, ¿no? Aquí habíamos escrito F negado. Aquí hay algo raro, mira, aquí me equivoqué cuando lo pasé. Esto no va hasta acá, este pedacito no va, este pedacito de acá no va. De hecho lo vamos a escribir para que nos quede bien escrito, porque esto sería igual a D por E más F negado, y solo esta parte va negada. ¿Listo? Atentos con eso porque me equivoqué.
Entonces, cuando yo le saco esto y le hago esta negación, entonces me toca tener cuidado, ¿no? Tengo esto y tengo esta negación completa. ¿Listo? Entonces, la primera parte sí estaba bien. ¿Listo? Entonces, la idea es ver dónde podemos volver a usar nuestros teoremas de Morgan. Simplemente verifiquemos acá que tenemos A por BC todo negado, y aquí tendríamos D por toda esta cosa de acá. Pero de nuevo el mismo razonamiento puede aplicar. Si tenemos una negación acá, nosotros podemos coger este producto que está acá y partirlo como una suma, la suma de las negaciones de estas de acá. Pues tratemos de hacer eso, a ver si podemos llegar a algo consistente. Entonces tenemos acá un tercer pasito. Recordemos que lo que teníamos, simplemente lo voy a copiar de atrás, era A, B, C, esto negado multiplicado por D por E más F, esto negado, todo esto negado, listo, y todo esto lo había negado también de nuevo. Aquí hay otra negación grande. Entonces yo puedo trabajar con este pedazo de acá y decir que esto sería, solo este pedacito de acá sería D negado más, por aquí el producto, la negación de esta negación, más E más F negado. ¿Listo? Y todo esto por A más BC negado. Listo, muy bien. Entonces, ahí vamos. Ya la expresión se ve un poquito grande, pero ya no se ve tan grande como la teníamos antes. Ok. ¿Qué más podemos hacer? Aquí tenemos otra, miren. Entonces, esto es un producto, la negación de un producto. Podríamos escribir esto como A más B negado más ¿cómo lo había escrito acá? Yo he escrito todo ese. Más B, este es un poquito distinto al que aparece en las notas. Más B más C negado, aquí simplemente lo abrí. Más D más E más F, listo, y este negado. Ok, listo, y aquí ya tendría la simplificación. Nótese que el que va a aparecer en las notas aquí no tiene todo esto negado, sino solo tenía el C negado, pero pues la lógica es básicamente la misma. Entonces acá aparece una primera tarea y es utilizar las leyes de De Morgan para simplificar las siguientes expresiones. Entonces es una tarea. Vamos a utilizar dos cosas: las leyes de De Morgan y las reglas algebraicas que habíamos definido, y las leyes que habíamos definido, las leyes algebraicas definidas para simplificar las siguientes expresiones. Entonces acá estas las vamos a simplificar. Entonces, por ejemplo, esta expresión de acá, A más B más C más D, esta es una D, todo negado. La siguiente expresión sería, estas también las van a encontrar ahí en las notas, ABC más DEF, todo negado. Y la C podría ser AB negado más CD negado más EF, todo negado. Entonces vamos a hacerlo por dos lados. Vamos a utilizar las leyes de De Morgan y las leyes algebraicas que definimos previamente. Muy bien. Entonces,
vamos a hablar de cómo el análisis booleano, o cómo podemos aplicar este análisis booleano al diseño de circuitos lógicos. Entonces, simplemente una nota acá sencillita. El análisis booleano y el diseño de circuitos lógicos, y básicamente lo que vamos a decir es que el álgebra de Boole provee una forma concisa de expresar las operaciones de un circuito lógico de expresar las operaciones de un circuito lógico. Circuito lógico, dadas varias entradas. Este es un uso práctico de la lógica booleana, ya lo revisamos, y es básicamente que yo puedo tener un circuito y yo lo puedo expresar utilizando la lógica booleana, y de hecho puedo simplificar el circuito utilizando la lógica booleana. Entonces, revisemos simplemente un ejemplito. Es simplemente lo mismo que habíamos dicho antes. Vamos, por ejemplo, a escribir este circuito. Entonces tenemos un circuito que tiene C y D como entradas. De este circuito se lo vamos a meter a un OR, a un sumador que tiene B como entrada, y esto, pues naturalmente de aquí que tendríamos C y D, el producto, y aquí tendríamos el producto como entrada de una suma. Entonces acá nos quedaría B más C por D. Esto conmuta, entonces no importa el orden. Y aquí le podemos hacer un AND, por ejemplo, con una nueva variable, algo por lo cual tendríamos A con el producto o producto B más C por D. Entonces, ¿cuál es el punto? Si nosotros tenemos una expresión como esta, podríamos, por ejemplo, utilizar la lógica booleana para simplificar esta expresión y encontrar expresiones equivalentes. Y ese es un uso directo de lo que estábamos estableciendo. ¿Listo? Entonces, simplemente, cuando nosotros diseñamos circuitos lógicos, lo que hacemos es escribir cosas como estas en un circuito, pero eso es equivalente a escribir unas expresiones booleanas que podemos manipular con nuestra álgebra booleana. ¿Listo? Entonces, digamos que ese es un punto interesante. Y dado que tenemos una expresión booleana, pues podemos construir una tabla de verdad asociada a la expresión booleana. Entonces, una vez la expresión booleana se ha escrito, una vez hayamos escrito la expresión booleana para un circuito, una vez escrito la expresión booleana para un circuito, una tabla de verdad puede ser utilizada para mostrar todas las posibles, una tabla de verdad como la que construimos atrás para las pruebas, puede utilizarse para estudiar todas las posibles salidas dadas las variables de entrada. Para estudiar las posibles salidas dadas las entradas.
Pero este procedimiento pues requiere evaluar todas las posibles entradas. Procedimiento requiere evaluar todas las posibles entradas. Evaluar todas las posibles entradas. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos dos entradas, todas las posibles entradas estarían determinadas por, lo habíamos visto, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Entonces, para cada una de estas yo tengo dos posibles selecciones. Para este y para este tengo otras dos posibles selecciones. Al final tendría 2 ahora 2 selecciones. ¿Listo? Y si tengo 4 entradas A, B, C y D, pues tendría para el primero 2 selecciones. Por cada una de estas tengo otras 2 para B y otras 2 para C y otras 2 para D. En general tendría 2 a la 4. Y si tengo, pues yo debería estudiar 2 a la N posibles combinaciones. ¿Listo? Entonces, si por ejemplo quisiera estudiar estas 4 de acá, pues yo lo que tengo que hacer es generar las 2 a la 4 posibles combinaciones y ver cuál es la salida del circuito. Entonces, hagámoslo simplemente por completitud: A, B, C y D. Entonces, para esto lo que yo debería establecer sería la tablita. Entonces, debería tener 8 ceros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No me van a caber aquí los unos. Unos unos acá, no los voy a poner, no me voy a desgastar ahí, pero ustedes saben a qué me refiero. Después voy a poner 4 ceros, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 1. Aquí voy a poner 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y aquí voy a poner 1. Aquí abajo irían unos y esto se repite. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Aquí estarían todas las 2 a la 4 posibilidades. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Aquí habrían 16 posibles posibilidades. Y aquí podría poner la salida del circuito: A por B más C, D. ¿Listo? Y aquí pues tendría las salidas del circuito. ¿Listo? Entonces, digamos que esto muestra una correspondencia, una relación entre los circuitos y el álgebra booleana. Y en este punto, pues el álgebra booleana se vuelve importante. ¿Por qué? Porque si yo puedo escribir un circuito como una expresión, entonces yo puedo posiblemente simplificar esa expresión. Por ejemplo, supongamos que tenemos un circuito que tiene la siguiente expresión: A por B más A por B más C más B por B más C. ¿Listo? Entonces, la pregunta es: ¿será que puedo escribir un circuito más simple que haga estas cosas de acá? Entonces, lo primero que quiero es dibujar este circuito de acá. Entonces, por ejemplo, para este circuito de acá yo podría tener una entrada A. Entonces acá dice A por B. Entonces sería A, de pronto por un B por acá, A por B. ¿Listo? Y aquí dice A por B más C. Entonces yo podría coger acá y sumar B y C. ¿Listo? Entonces aquí tendría A por B, acá tendría otro A por B más C. Entonces acá tendría una multiplicación de un A, este puntico acá indica que estoy sacando esta variable, le estoy copiando acá, por B más C. ¿Listo? Por otro lado aquí tendría también B más C por B. Entonces aquí te necesitaría otra de pronto de estos y sacar aquí una conexión para este. Y de este de acá, que es B más C, debería sacar también una conexión para acá. Entonces aquí tendría B por B más C. Y todos estos irían a una OR. De tal manera que aquí tendría por este lado
A por B, por este lado tendría B más C, acá a la salida de este tendría B más C, aquí tendría B más C por A, que es este de acá, A por B más C, y aquí tendría por este lado B, que es este de acá, por B más C, que está acá arriba, B por B más C, y esta sería la suma de todos, que sería A por B más A por B más C más B por B más C, y eso es lo que tendría aquí al final. La pregunta es si lo que aprendí hasta ahora me sirve para poder escribir un circuito mucho más compacto. Entonces vamos a revisar. Lo primero que podemos hacer es utilizar la ley distributiva sobre estos dos puntos acá. Entonces yo tendría AB más la ley distributiva me diría que esto sería A por B más A por C más B por B más B por C. Listo. Yo sé que A esta con sí misma se me va a volver B, entonces yo puedo escribir esto de una manera más simplificada como A por B más A por B más A por C más B por C. Listo. Por otro lado, miren que aquí estoy haciendo OR con el mismo. Esto es equivalente a escribir AB. Entonces yo podría simplemente escribir esto como AB más AC más B más BC. Pero, ¿qué es esto? Esto sería B más B por C. Esta es una de las reglas que ya habíamos visto antes. Si yo factorizo B me quedaría 1 más C, que me daría 1. Recuerden que esto es como B por 1, aquí 1 más C, pero 1 más C me daría 1, entonces todo esto sería igual a B. Eso quiere decir que yo puedo escribir esto como A por B más AC más B. Y si yo vuelvo a usar esa misma regla acá, por ejemplo, mezclando estos dos, me quedaría que esas dos cosas son B, entonces me quedaría que esto sería B más AC, estos dos utilizando esta misma regla de acá arriba. Eso quiere decir que esta misma expresión que está acá arriba se puede escribir como esta expresión de acá, que sería A y C con una AND que está acá, y ese resultado con una OR con B, y esto sería B más A por C. Nótese que aquí solamente utilizo dos compuertas, mientras que aquí tengo que utilizar 1, 2, 3, 4, 5 compuertas. Nótese también que aquí no aparecen los términos C y D. Eso quiere decir que esta expresión de acá es equivalente a esta expresión de acá, sin importar los valores de C y D. ¿Listo? Entonces, eso me lleva a la segunda tarea. Y la segunda tarea básicamente es simplificar las siguientes expresiones. ¿Listo? Y simplifiquemos esta de acá. A ver si podemos simplificar estas expresiones. ¿Listo? Entonces dejemos por ahí. La siguiente clase vamos a ver cómo estas expresiones las podemos escribir en formas estándar. Las formas estándar son suma de productos o ANDs y NORs con NANDs.
y eso tiene que ver con una forma de escribir, con una equivalencia, una forma estándar de escribir las expresiones algebraicas que nos van a permitir resolver algunos problemas. ¿Listo? Entonces dejemos por ahí y muchas gracias.